Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que muchos han estado esperando con ansias y que sinceramente ha sido objeto de muchísimos rumores y especulaciones en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Como habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar ***** el secreto de la ruptura de Kerem y Hande revelado ****. Sí, han leído bien. Vamos a intentar arrojar luz sobre uno de los quiebres sentimentales más comentados de los últimos tiempos en Turquía, y por qué no decirlo, a nivel internacional, dado el alcance de estas dos estrellas. Sé que hay mucha curiosidad, mucha intriga, y quizás hasta un poco de tristeza por parte de muchos de ustedes que admiraban a esta pareja. Por eso me he tomado el tiempo de investigar, recopilar información de fuentes confiables, y analizar los indicios que han ido surgiendo, para poder traerles un vídeo lo más completo y veraz posible. Así que si son tan fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel como yo, o simplemente les interesa el mundo del espectáculo y las historias que lo rodean, quédense conmigo hasta el final, porque hoy vamos a descubrir qué pudo haber pasado realmente. Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles, quiero hacerles una petición muy importante y es que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento y de unirse a esta comunidad que tanto quiero. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí, la misteriosa ruptura de Kerem y Hande. Cuando una pareja tan carismática y querida como ellos anuncia su separación, es natural que el público se pregunte las razones. No fue una ruptura repentina, de esas que dejan a todos boquiabiertos sin previo aviso. De hecho, hubo señales, pequeños destellos de que algo no iba del todo bien. Al principio, como muchos de ustedes, yo también me aferré a la esperanza de que fueran solo rumores pasajeros, que el amor todo lo vence, y que esta pareja icónica seguiría brillando. Pero la realidad, como suele suceder en el mundo de las celebridades, a menudo es más compleja. Lo primero que debemos entender es que aunque los vimos juntos en pantalla y luego en la vida real, construyendo una imagen de cuento de hadas, detrás de las cámaras y los flashes, hay dos personas con sus propias vidas, sus propias ambiciones y sus propios desafíos. Kerem y Hande, ambos con carreras en ascenso meteórico, se encontraban en un momento crucial de sus vidas profesionales. Kerem, con su éxito en series como Senkal Kapm, estaba consolidando su fama internacional. Hande, por su parte, también estaba cosechando éxitos y explorando nuevas oportunidades. Una de las teorías más fuertes y, creo yo, más plausibles, gira en torno a las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras. Ser una pareja de alto perfil significa estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso, cada comentario, cada interacción es analizada al milímetro. Imaginen lo agotador que debe ser vivir con esa presión constante. Los horarios de rodaje son extenuantes, los viajes son frecuentes, y el tiempo que se tiene para uno mismo, y para la pareja, se reduce drásticamente. En el mundo del espectáculo es muy común que las relaciones se vean afectadas por las largas ausencias, los malentendidos, y la dificultad de mantener la intimidad cuando se está siempre en el ojo del huracán. Se dice que las agendas de ambos se volvieron incompatibles. Kerem estaba constantemente viajando para proyectos, asistiendo a eventos y participando en campañas publicitarias. Hande, por su lado, también tenía sus compromisos, y se rumorea que estaba enfocada en expandir su carrera fuera de Turquía, lo que implicaría mudanzas y un tiempo prolongado de separación. Otro factor que se menciona con frecuencia es el tema de los diferentes caminos que ambos querían tomar en sus carreras. A medida que uno avanza y experimenta el éxito, sus prioridades pueden cambiar. Quizás Kerem sentía la necesidad de explorar roles más complejos y desafiantes, alejándose un poco de la imagen romántica que lo catapultó a la fama. De igual manera, Hande podría haber estado buscando proyectos que la permitieran demostrar su versatilidad como actriz y quizás incluso incursionar en otras facetas del arte o los negocios. Cuando las visiones de futuro y las aspiraciones profesionales de una pareja no se alinean, puede surgir un conflicto inevitable. Y en el caso de dos personas tan ambiciosas y exitosas, este conflicto puede ser aún más pronunciado. El amor puede ser muy fuerte, pero a veces las diferencias de objetivos vitales y profesionales terminan pesando más. Ahora, hablemos de los rumores de
Fidelidad que aunque nunca se han confirmado y debemos ser muy cuidadosos al respecto, siempre surgen en este tipo de situaciones. En el mundo de las redes sociales, es muy fácil que una foto, un comentario o una interacción pueda ser malinterpretada y generar especulaciones. Se llegó a rumorear sobre posibles acercamientos de Kerem con otras actrices o de Hande con otros colegas de profesión. Sin embargo, y quiero ser enfático en esto, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. En general, cuando una pareja famosa rompe, los rumores de terceros siempre aparecen, y a menudo son solo eso, rumores infundados, utilizados para generar morbo y clics. Lo más probable es que la ruptura se debiera a una combinación de los factores que ya mencionamos, las presiones de la fama, las agendas incompatibles y las diferencias en sus proyectos de vida y carrera. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas con sentimientos y merecen respeto. La forma en que manejaron su ruptura, hasta donde sabemos, fue relativamente privada. No hubo dramas públicos ni declaraciones explosivas. Simplemente anunciaron su separación y siguieron adelante con sus vidas. Y eso en sí mismo dice mucho de su madurez. Muchos se preguntan si hubo algún incidente específico, alguna pelea, alguna traición que desencadenara todo. La verdad es que a menos que ellos decidan compartirlo abiertamente en el futuro, solo podemos especular. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja, y el análisis de su situación, apuntan a que fue una decisión mutua, basada en la constatación de que a pesar del amor que se tenían, sus caminos individuales los estaban llevando en direcciones diferentes. Pensemos en ello desde otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando una relación, por muy hermosa que sea, empieza a sentirse como un obstáculo para el crecimiento personal? Es una pregunta difícil, pero es una que muchas parejas enfrentan. Si ambos sentían que necesitaban enfocarse al 100% en sus carreras, en sus proyectos personales, en su desarrollo individual, y que la relación, a pesar de ser valiosa, estaba demandando una energía y un tiempo que no podían o no querían seguir dedicando en ese momento, entonces una separación, aunque dolorosa, puede ser la decisión más saludable para ambos a largo plazo. Se trata de buscar la propia felicidad y el propio fulfillment, incluso si eso implica tomar caminos separados. Además, hay que considerar el factor de la juventud. Kerem y Hande son todavía jóvenes, y ambos tienen un futuro profesional muy prometedor por delante. Es natural que a esa edad las prioridades cambien rápidamente, y que los sueños y las ambiciones se renueven constantemente. Lo que ayer parecía importante, hoy puede ser secundario. Y esto, lejos de ser algo negativo, es una señal de vitalidad y de ganas de comerse el mundo. En el contexto de sus carreras, es posible que ambos vieran la separación como una oportunidad para dedicarse plenamente a sus proyectos, sin las distracciones o las responsabilidades que una relación de pareja puede implicar, especialmente a ese nivel de intensidad. Otro punto que se ha discutido bastante es el papel de sus familias y amigos. En algunas culturas, la opinión de la familia juega un papel muy importante en las decisiones de vida, incluyendo las relaciones sentimentales. Si bien no tenemos información específica sobre esto, es posible que las presiones externas, o las diferencias de visión entre sus círculos cercanos, también hayan influido de alguna manera. Sin embargo, la decisión final siempre recae en la pareja, y en este caso, parece que fue una decisión consciente y meditada. Y cómo no mencionar la reacción del público. Cuando una pareja es tan querida, su separación genera una ola de comentarios, de apoyo, de tristeza, y a veces incluso de críticas hacia uno u otro. Es importante recordar que detrás de cada pantalla hay personas reales, y que sus decisiones son suyas y de nadie más. El apoyo incondicional de los fans es valioso, pero la presión excesiva o los juicios precipitados nunca son beneficiosos. Creo que tanto Kerem como Hande, como profesionales experimentados, saben cómo manejar esta situación y cómo centrarse en lo que es importante para ellos. En resumen, el secreto de la ruptura de Kerem y Hande, si es que existe un secreto, en el sentido de un único evento impactante, parece ser más bien una compleja interacción de factores. No hay una sola causa mágica o un culpable evidente. Lo más probable es que haya sido una combinación de las inmensas presiones de ser dos de las estrellas más grandes de Turquía, el ritmo frenético de sus carreras y sus ambiciones individuales, la incompatibilidad de sus agendas y visiones a futuro, y la simple realidad de que a veces, incluso cuando hay amor, las vidas de dos personas pueden tomar rumbos distintos. No debemos olvidar que son personas que están construyendo sus carreras y sus vidas, y es admirable.
Le ver cómo, a pesar de las dificultades, siguen adelante. Su historia, como la de muchas parejas en el mundo del entretenimiento, nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, también está llena de desafíos y decisiones difíciles. Lo importante es que al final, ambos parecen estar enfocados en sus proyectos y en su crecimiento personal, y eso es algo que todos deberíamos aplaudir. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta exploración del posible secreto detrás de la ruptura de Kerem y Hande les haya parecido intrigante e informativa. Hemos intentado arrojar luz sobre las posibles razones, analizando los factores que suelen rodear este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo. Como hemos visto, no siempre hay una respuesta simple y única, sino más bien un entramado de circunstancias que llevan a decisiones importantes en la vida de las personas. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este recorrido. Gracias por estar ahí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo otros factores que no mencionamos? ¿Tienen alguna teoría propia? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es fundamental para nosotros y nos ayuda a crear contenido cada vez mejor. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o útil, por favor, regálenos un gran ** me gusta **. Eso nos anima muchísimo a seguir creando. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en ** compartir ** este vídeo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más contenido sobre el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y los secretos mejor guardados, les invito una vez más a ** suscribirse a nuestro canal ** y a activar esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo gigante.